Si pudiera morir solo un segundo, solo para ver cómo es el otro lado. Es nuestra revista. Coge una. Es sobre espiritismo. Pero podemos confiar en la presencia de los espíritus. Están aquí, siempre dispuestos a comunicarse con nosotros. Gracias por abrir vuestros ojos para ver. Los mundos secretos serán revelados. Has sido elegida para documentarlos como tu arte. Son los espíritus. Quieren que pintemos los mundos invisibles. Es peligroso. Yo sujetaba el pincel, pero no lo sé. Haced un pacto entre las 5. Cuando llegue el momento de enseñar el trabajo, lo sabéis. Hay que mostrar este trabajo por todas nosotras. ¿Qué te parece? Cuidarlos como tu arte. Son los espíritus. Quieren que pintemos los mundos invisibles. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a los que se están sumando, Janine, Cookie, Rocío, ¿qué tal? Bienvenidos. Acá les estoy compartiendo el tráiler de una película que se hizo hace 2 años sobre la vida del artista de la que vamos a hablar hoy. La película no la conseguí, lamentablemente todavía no la vi, así que si alguno de ustedes la consigue, me avisa, me pasan el link. Bueno, bienvenidos a todos. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Evelyn Sol Márquez, soy curadora, gestora cultural. Cuéntenme de dónde se están conectando ustedes. Esto es temporada de relámpagos. Todas las semanas hacemos clases gratuitas para conocer un poco mejor el arte del siglo XX, siglo XXI. Y hoy vamos a hablar de Hilma af Klint. Es muy parecido a Klimt, el artista está súper famoso, pero en este caso no es con M, es con N, es Klint. Hilma af Klint es una artista mujer que desarrolló su carrera al margen de el mundo del arte establecido, ¿no? Usaba símbolos, usaba colores totalmente inéditos para la época en la cual ella estaba trabajando. Y su trabajo buscaba conectar lo espiritual con lo material, el microcosmos con el macrocosmos, la luz, la oscuridad, lo femenino, lo masculino. Trabajaba con todo este tipo de dualidades como motor del mundo y buscando reconciliar estos opuestos y generar la unidad. Y algo que ella siempre decía tenía que ver con darle imagen a cuestiones intangibles o invisibles. ¿Escucharon hablar de Hilma alguna vez? ¿Vieron sus obras? Cuéntenme. Es un descubrimiento bastante reciente de la historia del arte, así que si no la conocen es más bien lo normal. Como contaba en un podcast que hice sobre ella hace un tiempo, la primera vez que vi su nombre y sus obras fue en la Bienal de Venecia 2013, que tenía como temática exponer a artistas que no habían sido muy reconocidos o que trabajaban solos en su casa o que por ahí no eran considerados como artistas por algún tipo de problema mental que tenían. Bueno, bien ahí, están contestando casi todos que la conocían. Sus obras son muy difíciles de olvidar. A mí me impactó muchísimo ver sus pinturas y como yo desconocía completamente su existencia hasta ese momento. Tampoco es que sea una especialista en arte sueco, pero bueno, cuando tenés el ojo tan entrenado te das cuenta de que es algo como absolutamente increíble lo que estás viendo, y me llamó la atención que nunca jamás había visto su nombre en ningún lado. Además que son obras de muy grande formato, de 2 o 3 metros de altura. Entonces son muy impactantes, es muy difícil como olvidarlas una vez que estuviste enfrente de una de ellas. La Bienal también fue el puntapié inicial para que sus obras empiecen a exponerse a partir de ese momento en museos de todo el mundo. Ahora, ¿qué es lo raro en esto? Que un artista se haga famosa y empiece a exhibirse en todo el mundo después de una Bienal. Lo raro es que ella ya hacía 70 años que estaba muerta.
O sea, pequeño detalle. Y en este caso no sucedió algo que sí pasó infinidad de veces a lo largo de la historia del arte, acerca de que las artistas mujeres suelen ser relegadas frente a los artistas hombres. Sí estuvo presente esta situación a lo largo de su vida, pero no fue definitoria. El caso de Hilma fue diferente, porque fue más bien una decisión suya el hecho de mantenerse al margen. No es que fue una imposición externa del campo patriarcal. Eso más bien iba a pasar después de su muerte, de forma muy curiosa. Bueno, para contextualizar un poco la época, ¿no? A principios del siglo XX se sucedieron toda una serie de vanguardias que cambiaron para siempre el mundo del arte. Ahí empieza lo que se conoce como el arte moderno, que ya venía desde el impresionismo, empezando a quebrar un poco las reglas que había dominado el arte desde el Renacimiento. Y las artes visuales acá se van a empezar a distanciar cada vez más de esta intención de copiar el mundo, ¿no? De copiar el mundo real de una manera verosímil, que había sido la característica que definió el arte durante siglos, de buscar la mímesis, permanentemente buscar la mímesis. Cada una de las vanguardias fue modificando de a poco el campo de las artes visuales. Cada una trajo una novedad que fue completando toda la anterior, o un cambio. Desde el fauvismo, que empezó a modificar el color real que tenían las cosas, los objetos, las personas, hasta el cubismo, que viene después y empieza a facetar las imágenes, perdón, a representarlas de distintos puntos de vista. Y así nos vamos acercando cada vez más a lo que fue la abstracción, donde la intención era simplificar cada vez más el objeto de representación, despojarlo, quitarle cada vez más elementos hasta que ya no sea reconocible. Todos los que estudiaron algo de historia del arte o visitaron museos de arte moderno saben que los pioneros de la abstracción, los grandes popes que recogen la historia del arte fueron Kandinsky, Mondrian, Malevich. Ellos incorporaron cada vez más elementos geométricos, elementos simbólicos. Sabemos que Kandinsky usaba el color de manera simbólica y empezaron a incorporar signos, letras, los gestos de las pinceladas eran visibles. Sin embargo, a pesar de esta historia así como tan lineal, hubo una persona que cronológicamente se adelantó a todas estas personas trabajando en la abstracción cuando ningún artista europeo había concebido ni teórica ni prácticamente estas ideas, y esta artista fue justamente Hilma af Klint, que curiosamente murió el mismo año que Kandinsky y que Mondrian, en el año 1944. Ella trabajó alrededor de 60 años, dejó cientos de pinturas fabulosas, dibujos, cuadernos con anotaciones, que son los que permitieron develar algunas de estas cuestiones vinculadas a sus trabajos, porque ella en vida no se manifestaba públicamente hablando de sus obras y de su trabajo artístico. A ver, vamos a conocer a Hilma, una mujer bellísima. Ella nace en 1866, cerca de Estocolmo, en Suecia. En una familia adinerada, pertenecía a la primera generación de mujeres que accede a clases en la Academia de Bellas Artes de Estocolmo. En ese momento pasaba exactamente lo mismo que siguió pasando acá un tiempo más, que las mujeres no tenían acceso a las clases de modelo vivo. Entonces después en la práctica se quedaban afuera de los géneros más importantes y más redituables económicamente, como eran las pinturas históricas o los retratos. Bueno, ella era tan talentosa que desde la misma academia le pagaron un estudio para que siga trabajando cerca de la facultad junto con algunos compañeros más. Hay muchísimas fotos de ella de chica y adolescente, algo que es una rareza, lo que da un poco nos sirve de indicio de la cantidad de dinero que tenía su familia, ¿no? Porque sabemos que no era para nada común en esa época sacarse fotos, era para situaciones muy ocasionales, un casamiento, alguna fiesta importante, y la gente por ahí tenía una o dos fotos a lo largo de su vida. Bueno, de ella van a encontrar muchísimas. Y se dedicó en su pintura más profesional y pública a los paisajes, a las naturalezas muertas, hacía dibujos botánicos también,
pero bueno, no se la consideraba una profesional. En el campo del arte no se tomaba en serio a las mujeres que estudiaban arte, se pensaban que era como un hobby que tenían hasta que decidieran casarse. Pero toda su vida artística cambió cuando empezó a vincularse con prácticas espiritistas. Ella tenía más hermanas, tenía 2 hermanas más, y una de ellas muere a los 10 años. Y ahí va a empezar a meterse en el espiritismo. Su primera experiencia fue a los 17 años, probablemente, ¿no?, tratando de contactarse y de volver a ver a su hermana. Probablemente esa haya sido la motivación principal que la llevó a investigar y experimentar con fenómenos paranormales. En principio sin atarse a ningún tipo de religión o de corriente filosófica. Ya lo habíamos visto previamente en otra clase, que no era nada infrecuente, no era para nada normal, era una gran moda de la aristocracia de la época en Europa de reunirse con amigos y hacer sesiones espiritistas como nos juntamos hoy a ver un partido de la selección. Rarísimo, pero era bastante habitual. Entonces no es que desentonaba tanto, no parecía tan raro lo que estaba haciendo, que por ahí hoy en día sí nos hace un poco más de ruido, nos genera un poco más de incomodidad. Ella se adhiere a una asociación religiosa en un primer momento, después va a abandonarla para formar su propio grupo, que es el grupo de las 5. Ese es el nombre que le van a poner porque eran 5 chicas. Se van a juntar durante muchísimos años, empiezan en 1896 y todos los viernes durante más de 10 años se van a juntar y a practicar técnicas como la escritura automática, el dibujo automático. No sé si les suenan estas técnicas de creatividad. Después van a ser como el eje de el arte surrealista unos cuantos años más tarde. Y bueno, ahí empiezan a recibir mensajes de los espíritus a los que convocan en estas sesiones, a los que ellos llamaban los grandes maestros, que en algunos casos parece que tenían nombre, se presentaban con su nombre, entonces ya es como siempre eran visitantes frecuentes. Se presentaban y prometían ayudarlas en este crecimiento espiritual que estaban buscando. Y bueno, empiezan con estos dibujos automáticos en estado de trance, sin forzar lo que dibujaban en el papel, que como sabrán quizás es una técnica que usaron muchísimo los surrealistas hasta que también empezaron a tener problemas por estas hipnosis tan profundas en las que se adentraban. Y al final, bueno, ella se va a sentir como capacitada para liderar estas reuniones porque era la que tenía más capacidad como medium. Podía recibir mensajes aún estando consciente, y eso la hacía como diferente al resto, que sí tenían que estar totalmente en trance para actuar así como este canal psíquico, y se comunicaban con un ente superior que les guiaba la mano, ¿no? Esto es una situación que vamos a encontrar con muchos artistas, bueno, y bueno, acá tenemos iba a decir no artistas, pero iba a estar equivocada, porque acá tenemos a Parravicini, que tenía una situación similar, pero él también era artista, solo que las obras que hacía en trance no se parecen absolutamente nada en las que hacía como artista en su vida consciente, eran muy diferentes, pero bueno, también tenía esta particularidad. Y en una de estas sesiones, en el año 1906, van a recibir un encargo de pintar lo que veían en estos estados de trance en el mundo espiritual, y de esto se va a ocupar solamente Hilma. Del grupo de las 5 solamente Hilma va a ocuparse de esta tarea, que va a ser construir un legado artístico para la humanidad. Este es un poco el mensaje que recibe. Encontrar las imágenes para representar todo lo que ella veía en este estado alterado de conciencia. Y empieza a trabajar en una serie de pinturas que representan como aspectos inmortales del hombre.
ella decía que las obras se realizaban a través suyo, como un dictado divino, ¿no? En una de esas anotaciones ella dice que se sentía guiada, que no tenía idea de lo que estaba representando y que realizaba las pinturas rápido sin cambiar luego ningún tipo de pincelada. Así como recibía la información, ella la plasmaba en el lienzo y ahí quedaba. Y bueno, ahí empieza a realizar obras completamente abstractas, muy ligadas a la geometría. Su primera serie de pintura se llamó El Caos Primordial. Y después va a llegar Las Pinturas para el Templo, que es su serie más famosa porque es la que tiene que ver con este pedido celestial que recibió, que va a empezar en 1906 y va a continuar hasta 1915. Son 193 pinturas, o sea, la velocidad a la que pintaba era pasmosa porque son obras de muy gran formato, como les decía. Algunas las va a pintar en secreto y en general solamente se las muestra a sus amigas. No abrir la puerta a que otra persona se entere de lo que ella está realizando. Y son pinturas sobre el universo desde un punto de vista místico y construido por medio de la geometría, del color. Al igual que Kandinsky, muchos años después, los colores que usaban eran simbólicos, ¿no? Eso lo explica en Lo espiritual en el arte, que va a sacar unos años más tarde. Y en relación a Hilma también, eso lo sabemos gracias a sus anotaciones, que los cuadernos ella los conservó absolutamente todos y decía, por ejemplo, que el azul era el símbolo de lo femenino, el amarillo de lo masculino, totalmente por fuera de los clichés, ¿no?, actuales. El verde era la unidad de ambos géneros y representaba esto, la armonía y la unidad. Esos son algunos de los códigos de color que ella registró. Y bueno, la mayoría tendió cada vez más hacia la abstracción, pero no exclusivamente. Aparecen algunas formas que podemos reconocer también, ¿no? El significado de la mayoría de estas obras no está explicitados, así que desconocemos el origen, solamente podemos hacer algunas especulaciones. Acá les muestro un autorretrato. Esta es como la otra faceta, la faceta pública de Hillman, que era los paisajes más vendibles y en este caso un autorretrato suyo. La actriz de esta película que les pasaba el tráiler al principio, que se llamó Hilma, que se estrenó en el 2022, fue nominada al Oscar. Así que debe ser muy buena la película. Me encantaría conseguirla y poder verla. Si tienen noticias de dónde sacarla, me comparten. Y bueno, mientras tanto ella, iniciada esta serie, en el año 1908, va a viajar a Zúrich, a la sede de la escuela antroposófica que había fundado Rudolf Steiner, que para ella era un referente absoluto con el que le interesaba estudiar, y de hecho se va a quedar un tiempo. Y acá pasa una situación un poco incómoda, ¿no? Que es el hecho de que ella le muestra sus pinturas, ¿no? Va a ser una de las primeras personas ajenas a su círculo mega íntimo que les va a mostrar sus pinturas. ¿Qué le va a decir Steiner? Que no tiene que mostrar esas pinturas por 50 años porque la sociedad no estaba lista para eso. Y no sabemos si para bien o para mal, ella le va a hacer caso. Así que va a seguir toda esta serie y todas las que continúan a posteriori, trabajándolas en la intimidad absoluta de su taller. Para vivir, su obra pública eran estos retratos, los paisajes, y tenía muchos dibujos botánicos también. Ella trabajaba para un instituto veterinario y muchos de los dibujos botánicos que hacía como trabajo después se van a empezar a filtrar, van a empezar a aparecer flores, pétalos en algunas de sus series. Y así va a llegar a la serie más conocida para el público. Estas son algunas de las series de esta serie de 193 pinturas, de las pinturas para el templo, así las denominó. Y después va a llegar otra que es los 10 mayores.
Tiene distintas traducciones, la verdad. Como ella lo escribió miren, Steiner es muy parecido a un actor, no me estoy acordando el nombre, pero es idéntico a un actor muy conocido hollywoodense. Este era el señor con el que tuvo varios encuentros a lo largo de su vida y estudió mucho tiempo con él. El Rudolf Steiner es el que inventó las escuelas Waldorf. Quizás les suena, él era filósofo, era pedagogo. Había nacido en Austria, pero vivió casi toda su vida trabajando en Alemania porque le encomendaron dirigir una escuela y ahí es donde empieza a generar la pedagogía de Waldorf y se dedicaba a la teosofía, ¿no? Que es un estudio comparativo de las religiones, la ciencia y la filosofía. Eso es lo que le va a interesar estudiar a Hilma con él, y él va a llamar a su propia teoría, su propia filosofía espiritual como antroposofía. Ese va a ser el nombre que va a inventar, que él lo definía como sabiduría del ser humano. Eso sería un poco... bien ahí, ya están, que ya me encontraron en la película, Tadeo. Bueno, después o la pasás acá en el chat o me la pasás en el otro chat de Instagram, así la buscamos. Bueno, este fue el guía espiritual después de que cerró este ciclo de sesiones de medium. Empezamos a estudiar con Steiner. Este fue su gran maestro. Y bueno, esta serie de los 10 mayores que va a ser después tiene que ver con 10 pinturas, como dice el nombre. Son 10 obras de gran tamaño, muy gran tamaño, superan los 3 metros de altura. Creo que miden 2,5 metros por 3 metros de altura. Son composiciones abstractas que representan las distintas etapas de la vida. Si bien acá empieza a sumar algunas letras en cursiva y flores también, distintos tipos de flores. No son obras completamente abstractas como sí sucedía en la serie anterior. Son las 4 fases de la vida, van desde la infancia, esta tiene que ver con la infancia. Hay 2 que son sobre la niñez, 2 sobre la juventud, 4 sobre la adultez y 2 sobre la vejez. Esta es una serie que va a hacer en 2 meses. Debe trabajar como una desquiciada esta señora. Yo no puedo creer el nivel de producción y de velocidad con que trabajaba. Esta es otra que tiene que ser con... Ahí está diciendo Tadeo. No apareció el link. Yo no lo veo, por lo menos. Bueno, esta es una de las 4 obras vinculadas a la adultez. Y usa colores muy brillantes, son como más osados de los que usaban los fauvistas, que empezaban en la misma época también a usar estos colores, saliendo del color local, ¿no? El color local se le llama en pintura al color real que tienen los objetos en el mundo. O sea, una banana es amarilla y los fauvistas empiezan a cambiar esto. Es como, bueno, ¿por qué? Puede ser azul. Si a mí se me ocurre que puede ser azul y si puedo justificarlo, entonces puedo cambiar el color local de las cosas. Ella va a ser mucho más extrema que todos los otros artistas de la época. Estos amarillos, rosas, anaranjados, muchos violetas, muchos azules. Y vamos a ver. Y hay elementos recurrentes que podemos encontrar en muchas de sus obras. Uno acá aparece que tiene que ver con las espirales. Hay muchos círculos concéntricos, muchos óvalos, pero las espirales son muy, muy, muy recurrentes. De hecho, en sus anotaciones, ella se imaginaba a sus obras expuestas en un edificio que tuviera forma de espiral, que se parece muchísimo al Guggenheim, donde uno fuera viéndola sucesivamente. Realmente los bocetos que hay es como el edificio del Guggenheim, es muy misterioso. Y yo no creo que el arquitecto que se encargó haya conocido previamente esta obra oculta de Hilma. Bueno, como les contaba, trabaja mucho los aspectos metafísicos de la dualidad, lo femenino, lo masculino. Bueno, esta es una obra muy interesante porque acá ya
toma explícitamente elementos que formaban parte de la teoría antroposófica, como la serpiente. Llegan a ver la serpiente que funciona como una especie de uroboros, que es esta serpiente que se come la cola, y hay símbolos herméticos mucho más antiguos, y después de la antroposofía de Steiner, que también tenía este mismo simbolismo de la serpiente. Hay algunos animales, pero no muchos. En general parecen como, empieza a armar como poemas visuales, ¿no? Aparecen flores, aparecen letras, mucha W. No sé exactamente cuál era la función de la W, pero es una letra muy recurrente. Quizás en el sueco sea más común que en el español, que acá no es una letra para nada frecuente. Y bueno, ella no hacía nunca dibujos previos, dice que se ponía directamente a pintar sobre el lienzo. Y después, a partir de 1915, ya manifiesta que no siente más esta cuestión de que su mano es guiada o dirigida por otras entidades. Eso se corta, y a partir de ese momento, a partir de 1915, ella va a ser la autora absoluta de las decisiones vinculadas con sus obras. Y ahí aparecen estos 3 retablos, así se llama, bueno, acá están en un montaje en particular, una muestra que itineró por muchos lados, con este fondo violeta poderoso. También son 3 obras de grandes dimensiones, que fueron pintados por ella cuando tenía ya 53 años en ese momento. Y que simbolizan un poco el viaje. Este es el número 2. También aparece la espiral alrededor del círculo. El viaje del alma, la búsqueda espiritual del hombre por la unidad cósmica. Y hay pirámides invertidas o pirámides rectas, círculos. Estos caminos ascendentes, ¿no? Como un camino desde la oscuridad hacia la luz. Son 3 obras las que componen esta pequeña serie. Casi no hay obras aisladas. Probablemente esta sea la más conocida de Hilma. Si alguna vez vieron alguna noticia o algo vinculado a ella, esta es la obra más recurrente. Que no es que esté cortado acá, porque a veces el formato de Instagram me corta un poco las fotos, pero no. El círculo de arriba está cortado. Eso es algo que me llamó mucho la atención, de por qué tomó esa lección formal y no completó la imagen. Y hay uno más, son 3. Este es el tercero. A partir de ahí va a ser se le va a colar ahí la influencia del mundo botánico. Va a ser unas series que se van a llamar El Cisne y La Paloma. Bueno, usaba símbolos tanto reconocibles como ocultos, ¿no? Usaba símbolos cristianos, abstractos. No tengo imágenes, pero hizo también una serie sobre las religiones, una pintura sobre el cristianismo, otra sobre el islam, otra sobre el judaísmo. Y hay muchas sobre los cisnes, en general con este efecto negativo positivo de la duplicidad, que se parece mucho a las imágenes de los dobles que iba a utilizar Dalí muchos años después, cuando después de la década del 30 él inventa su método paranoico crítico, y estos dobles aparecen muchísimo, como por ejemplo en la imagen de una de sus obras más conocidas, que es el Narciso, donde vemos como 2 siluetas muy similares que de lejos parece que son idénticas, pero nos acercamos y en una efectivamente es una persona y en la otra es una mano que tiene la misma forma que la postura de la persona agarrando un huevo. Hay muchos elementos en común con estas series de Dalí. Y también aparecen cuestiones muy curiosas con una obra con un corazón, que tiene en el centro, más allá del arco iris que le sirve de soporte, tiene una estructura en doble hélice que se parece demasiado a la forma del ADN que se iba a descubrir recién en 1953. Curiosamente es exactamente igual que los dibujos que empiezan a aparecer cuando los primeros 2 científicos componen esta imagen helicoidal para el ADN.
Bueno, ella no pintó durante toda su vida, ella pintó hasta 1925, ahí decidió abandonar la pintura para siempre y dedicarse al estudio de la teosofía. Así que podría haber seguido, le quedan todavía muchos años de vida, pero bueno, decidió culminar ahí su carrera. En total se estima que dejó unas 1200 obras y el promedio de su producción era de una pintura cada 3 días. Y una pintura de estos tamaños, fíjense el tamaño de las personitas en contraste con las obras, una obra de esas cada 3 días en un trabajo brutal. Ella murió a los 81 años en un accidente de tránsito. Es muy curioso que tanto ella como Steiner, que eran dos personas con muchísima sensibilidad para los fenómenos paranormales y tener ciertas visiones de las cosas, en los dos casos tuvieron premoniciones sobre su propia muerte, ¿no? Steiner sabía que los nazis lo estaban persiguiendo y sintió que iba a tener problemas en un tren que tenía que tomar y justamente había como un grupo pro-hitleriano que estaba esperando que se siente en su tren para ir y pasearle como el cargador de 2 revólveres, y ella también se vio como estrellándose con su auto y como que se bañaba como empezaba a ver todo negro, como con la sangre que le chorreaba. Tuvo una imagen similar unos días antes de tener este accidente. Y como ella no tenía más familiares, ella había decidido no tener hijos, no casarse, las pinturas se las deja a un sobrino. No solo sus obras, sino que le deja 26.000 páginas de notas y bocetos, junto con un testamento que dice que estas obras no podían ser mostradas en público hasta 20 años después de su muerte. Ella muere en el 44. Es muy probable que ella estuviera convencida de lo que le dijo Steiner, de que la gente en ese momento no estaba preparada para entender esta serie de pinturas. Quizás pensaba que no era el momento de manifestar el mensaje que estas pinturas debían transmitir. Y además, bueno, ella fue testigo de cómo ella vivió las vanguardias. Ella fue testigo de cómo el público y la crítica iba a recibir a estos precursores del arte geométrico, del arte abstracto. Y quizás también tuvo alguna premonición en relación a sus obras, ¿no? No olvidemos que durante el periodo nazi todas las obras pertenecientes a los periodos de vanguardia y sobre todo las ligadas a la abstracción fueron destruidas, prendidas fuego, robadas y denunciadas como arte degenerado. Así que quizás ella vio algo ahí, que podía pasar algo, y decidió guardarlas. Ahora, el sobrino nunca se ocupó de ir a buscar las obras hasta que el dueño de la granja que ella vivía y tenía como un granero donde almacenaba todas sus obras, lo intimó a que si no sacaba todo eso de ahí, iba a prender fuego todo, porque quería poder utilizar el lugar. Así que el sobrino fue, buscó las obras. Ella pidió 20 años y terminaron siendo 40 los que estas obras pasaron totalmente escondidas. Recién en los 80 empiezan a salir a la luz. Los parientes que quedaban de Hilma se la ofrecen al Moderna Museet, que es el museo, creo, más conocido de Suecia, es muy famoso. El museo las rechaza porque no les parecían como relevantes para ser incorporadas en su colección. Y la primera vez que van a salir a la luz pública en una exposición va a ser en el año 86, donde se van a mostrar en Los Ángeles, en una muestra que se llamó Lo espiritual en el arte. Bueno, entre paréntesis, lo espiritual en el arte, que es una frase que remite tanto a Kandinsky infinidad de veces en cartas y demás, en distintas circunstancias se mandó a la parte de que él había hecho la primera obra abstracta en Europa, permanentemente lo decía. Y bueno, cronológicamente no fue así, pero tampoco podemos como acusarlo de este error, porque por decisión de Hilma no se dieron a conocer, entonces Kandinsky no tenía por qué saber que estas obras existían, así que no nos vamos a enojar con él. Bueno, en el 86 se muestra, se empieza a conocer un poquito de su historia. No generó mucho impacto esta primera aparición de sus obras.
Creo que nadie tenía ganas de releer o de reescribir la historia del arte en base a este nuevo descubrimiento y modificar lo que había sucedido, así que pasó. Hasta la Bienal de Venecia, que les contaba, de 2013, que ahí sí fue vista por infinidad de personas, y al año siguiente, en el 2014, ahí sí el Moderna Museum se hace cargo de gestionar, junto con otros museos de Dinamarca. Bien ahí, están compartiendo el link. Con otros museos de Dinamarca, de España y otros países europeos, organizan una gran muestra con 250 obras que itinera por todos estos lugares, y muchísimas personas empiezan a conocer su obra gracias a eso. Empiezan a aparecer investigaciones, libros, y adivinen qué, el Moderna Museum, que no había aceptado en los 80 la donación, con esta exposición batió absolutamente todos los récords. Fue la muestra más vista en toda la historia del museo. Así que bueno, ya seguramente serían otras autoridades, habían pasado mucho tiempo, pero se deben haber querido matar por la decisión pésima que tuvieron. En general hay una fundación hoy en día que se encarga de gestionar su obra. No hay muchas que hayan salido a la venta, sí, de paisajes o de ese tipo de obra, que era como una del montón, no era algo en lo que sobresalía, que ella solamente hacía para vivir, para vender, pero no han salido a la venta estas obras tan famosas, ¿no? Pertenecen a la fundación. Algo que me molesta un poquitito es que cuando entran a la página de la fundación te piden que les pagues por el derecho a utilizar sus imágenes, cuando a la misma artista nunca en su vida le interesó lucrar con estas obras. Entonces hay ahí como cierta incoherencia que me hace un poco de ruido. Pero bueno, ahí veíamos al final una de sus páginas de los cuadernos, que algunos han podido descifrar y dilucidar un poquito por dónde iba este camino tan silencioso que ella llevó durante tantos años y que solo conocían sus amigas. Así que bueno, había muchas que la conocían, me alegra. Espero que hayan como aprendido algo más sobre esta artista extraordinaria. Me encantaría que en algún momento alguna de sus obras lleguen para este lado del mundo, que bajen al hemisferio sur. Sería extraordinario que así sea, que alguna institución importante traiga alguna de sus obras. Pero bueno, espero que les haya interesado. Ahí pasaron que en la Lúlula está la película disponible, así que vamos a buscarla. Vamos a buscarla y si les interesa el mundo de las vanguardias, que es un poco el puntapié inicial del arte moderno y que va a tener muchísimas secuelas en el arte contemporáneo, la semana que viene voy a tener noticias al respecto sobre un curso. A ver si les interesa sumergirse un poco en ese mundo tan punk de principio del siglo XX. Bueno, acá Lucian dice que no la conocía. Bueno, me alegra que su nombre se difunda y que llegue a personas que no sabían de su existencia, porque realmente fue una artista extraordinaria. Muchas gracias por acompañarme este martes. Que tengan una muy buena semana. Bueno, gracias, Rosy, Cookie. Que tengan una buena semana y nos vemos la semana que viene, el próximo martes, con novedades varias. Bueno. Chao, gracias a ustedes por estar ahí.